estoy hablando entre octubre y el mes de marzo, más o menos recibimos entre 2.500 y 3.000 turistas por día. Entonces, en esta época ya estamos en baja, pero no hay turistas, no hay visitante, imagínense el idioma que sea, el idioma que se les ocurra, que te pregunte o nos pregunte dónde queda la bóveda de Eva Duarte Codere, ¿no? Y la bóveda más visitada es la de Eva Duarte, de la familia Duarte. La historia de Evita la tenemos que empezar primero en una localidad, una ciudad pequeña llamada Los Toldos. Esto es acá a 300 kilómetros de Buenos Aires. Eva, cuando llega a Buenos Aires, viene con la idea de ser actriz de radioteatro, pero en 1944 su vida cambia completamente, porque lo va a conocer a Juan Domingo Perón, al que va a ser su esposo y luego presidente, con el cual se casa. Eva Duarte tenía 25 años y el general Perón tenía 50, o sea, se doblaban en edades. ¿Dónde se conocen ellos? No sé si estuvieron caminando por Puerto Madero, Avenida Corrientes. Hay un edificio grande que se llama Luna Park. En ese lugar había ocurrido un terremoto en la provincia de San Juan que destruye toda la ciudad, más de 7.000 víctimas fatales. Entonces, para reconstruir la ciudad se armó un evento solidario ahí en el Luna Park donde van a acudir Juan Perón y Eva Duarte. Cuando se casan ellos dos, los dos van a llegar al gobierno, 1946, porque va a ser la llegada de un movimiento que se llamó el peronismo aquí en Argentina. Eva Duarte va a asumir como primera dama al lado del presidente Perón, va a crear una fundación de objetivo social, la Fundación Eva Duarte de Perón, una fundación cuyo objetivo estaba puesto en lo social, las clases medias bajas, y además Eva va a firmar, mediante el presidente Perón, un proyecto que va a ser aprobado por unanimidad en el Congreso Nacional, que es la ley del voto femenino, para que la mujer pueda votar en una elección presidencial. El proyecto venía del Partido Socialista. Había una gran mujer que impulsaba el voto femenino con otro grupo de mujeres, que se llamaba Alicia Morodo Justo, que hoy tiene el principal avenida de Puerto Madero, tiene su nombre. Ahora, ¿qué pasa? Eva Duarte y Juan Perón tenían mucho apoyo político y social. La idea del peronismo, del PJ, fue que Perón sea reelecto, o sea, el segundo periodo de Perón como presidente, pero en la segunda parte de Perón como presidente, llevar como candidata a vicepresidencia, o sea, como vicepresidente de la nación, a Evita. O sea, que una mujer tuviera la posibilidad de llegar a un cargo político, pero además una figura fuerte. La fórmula estaba preparada, o sea, se iba a presentar Juan Domingo Perón presidente, María Eva Duarte vicepresidente. Pero a comienzos de 1951, a Eva Duarte se le va a detectar el cáncer de cuello de útero. Cuando se le detecta el cáncer, el estado de salud de ella comienza a mejorar día tras día. Ella va a estar convaleciente, acá muy cerquita de donde estamos nosotros. No sé si fueron para el barrio de Palermo, hay un edificio que es la Biblioteca Nacional. En ese lugar vivía Juan Perón con Eva Duarte. Estaba la residencia presidencial, o sea, la vieja residencia, y Eva Perón estaba convaleciente ahí. Va a ser atendida por un gran médico, el doctor Ricardo Finocchieto, que es el que la atiende en la primera parte. Yo tiene el nombre de una calle de Barraca, no me acuerdo. Entonces, ¿qué sucede? Mientras ella estaba convaleciente, ella por radio, porque no se podía mover por el estado de salud, va a renunciar por radio a ser candidata a vicepresidente de la nación. Se lo conoce como renunciamiento histórico. Esto va a ser un 31 de agosto de 1951. Entonces, cuando Eva renuncia, el estado de salud de ella desmejora progresivamente, día tras día, hasta que Eva Duarte muere. Cuando Eva muere con 33 años, el velatorio, el funeral de Eva, que fue en el Congreso Nacional, no sé si fueron por la Avenida de Mayo, el edificio grande, Congreso, Palacio Legislativo, Poder Legislativo. En ese lugar, el velatorio que tenían pensado que iba a durar un día solo, terminó durando 14 días continuados, o sea, un día tras otro, porque era tanta la cantidad de gente que iba a la capilla a despedirla, que se agotaron todos los cortejos florales de la Argentina. Se tuvo que pedir a los países limítrofes para ese momento. Terminado el funeral, terminado todo ese protocolo, en una cureña, en un carro, el féretro va a ser enviado a un edificio
llamado CGT. La CGT es la Confederación General del Trabajo, la central de los sindicatos. Y en el segundo piso, como era la voluntad de Eva descansar en ese lugar, un médico de origen español, que se va a llamar Pedro Ara, anatomista, va a hacer el proceso de tratamiento del cuerpo de Eva. A Eva no se la embalsamar, que ahora les cuento cuál es la diferencia. ¿Qué sucede? Pedro Ara, este médico anatomista, no le tocó ningún órgano. Mejor dicho, a Eva ya le faltaba un órgano, que es el apéndice, que le fue retirado antes, ya sufrió una operación, antes que se le detecte el cáncer. Ara no le tocó ningún órgano. Lo que va a hacer Ara es lo siguiente. Ya el cuerpo deshidratado de Eva, Ara a las arterias lo que le va a inyectar es parafina, porque la parafina lo que hace es hacer que el cuerpo quede duro, como prácticamente una muñeca de mármol, pero uno cuando lo ve de lejos parece como si fuera plastificada. O sea, bien, ese proceso va a durar, claro, ha pasado, claro, ese proceso va a durar 1 día y medio. ¿Cuál es la diferencia con embalsamar? El proceso para embalsamar es totalmente distinto, porque uno para embalsamar tiene que cortar, tiene que abrir, tiene que retirar las se llama vísceras y rellenar. La diferencia es cuerpo completo. A Eva no le tocó ningún órgano. Por eso nosotros decimos que el cuerpo de Eva está parafinado y no embalsamado. Que esa es la diferencia que hay por el proceso que yo les comenté. Termina ese proceso, el féretro queda en la CGT, golpe militar contra el general Perón. Perón se tiene que exiliar en España, termina en Puerta de Hierro. Los militares ocupan el gobierno, van a ir a la CGT porque venían con el lema de desperonizar al argentino, o sea, había que retirar todo lo que está asociado a peronismo. Van a ir a la CGT, roban el cuerpo de Eva Duarte, roban el féretro y lo van a retirar en un operativo militar secreto a Italia. Cementerio Maggiore de Milán, Italia. El féretro va a salir de la Argentina a la Caixa con un nombre falso. Ese nombre va a ser María Maggi de Magistris, un nombre en italiano. Eva va a estar sepultada allí en el Cementerio Maggiore de Milán hasta 1974. Es decir, miren cuántos años pasaron, muchísimos. ¿Qué sucede? 2 años antes, 1972, se va a producir en España un acuerdo, un pacto. Ese pacto estaba conformado por 3 personas. Un enviado del grupo Montoneros, que ahora les cuento cuál es el pedido. El segundo va a ser Perón, en España. Y el tercero va a ser un enviado del gobierno militar, porque acá era gobierno militar, el general Lanusse. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que se va a acordar? Primero, repatriar el cuerpo de Evita a la Argentina. Segundo, que Perón pueda volver a la Argentina. Y tercero, que el Partido Justicialista, el PJ, se pueda presentar a una elección porque estaba proscripto, es decir, prohibido. El general Perón va a recibir con María Estela Martínez de Perón. Perón ya se había casado por 3ª vez, entonces va a recibir el féretro de Evita en Puerta de Hierro. El féretro va a quedar en Puerta de Hierro durante un tiempo. Perón con María Estela Martínez de Perón vuelven a la Argentina, o sea, llegan acá. Perón se presenta como para ser presidente otra vez y gana la elección, gana por 3ª vez la presidencia, pero al poco tiempo, Perón siendo presidente, Perón muere. Muere un 1 de julio de 1974, cuando muere Perón, del Congreso, los presidentes ya vivían en Olivos, la residencia presidencial de Olivos, ahí hay una capilla donde se colocó el féretro del general Perón. ¿Y cómo termina esta historia? La que va a repatriar los restos de Evita a la Argentina, con Perón ya muerto, fallecido, va a ser María Estela Martínez de Perón, es decir, la 3ª esposa del general Perón. El féretro llega acá, a la Argentina, va a ser enviado a la residencia de Olivos junto con Perón, o sea, los 2 féretros juntos. ¿Y cómo termina esta historia después de tanto viaje y vueltas? El 24 de marzo de 1976, cuando se produce el golpe militar aquí en la Argentina, el último, va a llegar un presidente llamado Jorge Rafael Videla. Cuando llega a la residencia de Olivos, siendo presidente, va a la capilla y encuentra los 2 féretros y toma una medida que es, se los trato de resumir: señores, me retiran estos 2 féretros que están acá y escuchen el término, y se los entregan a sus familiares respectivos.
la palabra respectivo significaba separados. Evita vino acá porque una de las hermanas de Eva, que se llamaba Elisa Duarte, estaba casada con un militar y terrateniente, Alfredo Arrieta, y tenían bóveda acá en el cementerio de Recoleta. Y el general Perón durante muchos años estuvo en el cementerio de Chacarita, porque la familia Perón tenía bóveda en el cementerio de Chacarita. Esa es la causa por lo cual los féretros fueron a cementerios distintos. Ahora, ¿qué es lo que nosotros vamos a ver acá? Vieron que venimos viendo bóvedas con una arquitectura imponente, con los materiales. Esta es una bóveda simple, pequeña, tiene un doble subsuelo. Van a ver que tiene una puerta blindada, porque tiene todas las medidas de seguridad. Aquí en la bóveda, la puerta, van a ver que la bóveda dice familia Duarte, en la parte superior, y es la que permanentemente siempre tiene flores, estampitas, mensajes, rosarios, gente que le viene a dedicar homenaje. Y este año seguramente va a ser un poco más importante porque ahora dentro de muy poquito, el 7 de mayo, se conmemoran los 100 años del nacimiento de Eva. Eva nace en 1919, un 7 de mayo, y muere un 26 de julio del 52, y ahora dentro del 7, 2019, casi 100 años. Pasamos por la bóveda, por la puerta, pues le cuento un poquito más. Vamos por aquí.